Bueno, siendo las 18:05, le contamos a la audiencia de la 107.7 FM Radio San José de la ciudad de Rincón, en la provincia de Santa Fe, que estamos en comunicación telefónica con un verdadero protagonista de la política nacional, el señor Guillermo Moreno. Esta actividad se enmarca en un ciclo de entrevistas que hemos denominado Para el Interés Nacional, donde escuchamos propuestas que aporten al futuro de una gran Argentina. En este caso en especial, la idea es ofrecerles a ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de nuestro programa y de la costa santafesina, que quizás lo están escuchando por primera vez, un resumen de la visión estratégica de un cuadro del peronismo, acerca del lugar que nuestro país se merece en el mundo, explicado de primera mano por el propio Guillermo Moreno. Para quienes aún no lo conocen, Guillermo es economista de trayectoria, empresario mayorista, político peronista, fue funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y actualmente es presidente del partido Principios y Valores. Le damos la bienvenida a Guillermo, buenas tardes. Javier Maidana y Pablo Bolsico del programa Rancho Aparte los saludan desde Rincón, provincia de Santa Fe. Un placer hablar con usted. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes también. Bueno, Guillermo, el placer es nuestro. Tenemos algunas preguntas para conocer su pensamiento profundo y como sabemos que se trata de una visión integral de la Argentina, hemos organizado el cuestionario en dos niveles, el internacional y el nacional consecutivamente. La primera pregunta se refiere al papel que puede aspirar cumplir la Argentina en el mundo. Más concretamente, ¿cuál es la correcta inserción mundial de nuestro país para llegar a desarrollarse económica y socialmente de manera sostenida? Mire, esto parte de diagnósticos centrales que hay alrededor de lo que está pasando en la actual circunstancias mundiales, donde sorprendentemente para algunos se está desarrollando un conflicto bélico en Europa. Algunos presuponían que la globalización todavía seguía vigente, y en esa globalización vigente, desde la caída del muro de Berlín, pasando por los ejes ordenadores del consenso de Washington, el mundo estaba destinado a una nueva hegemonía en el corto plazo, brindada especialmente por la República Popular China, y de alguna manera también continuando para las Europas con la locomotora alemana, que en términos sustantivamente económicos cubrió la escena en las últimas décadas. Y digo en las últimas, desde la caída del muro de Berlín allá en el 89, pero que dejaron de evaluar con precisión la irrupción de Trump en la administración norteamericana. Y consideraban a Donald Trump, simplemente un outsider de la propia política estadounidense. Bueno, nuestra lectura es al revés. Nuestra lectura es que la irrupción de Trump, un personaje de la clase dirigente norteamericana, es sustantiva al rediseño del nuevo orden internacional y tiene por objeto retirar de la zona de confort norteamericana, especialmente a China y complementariamente a Alemania. Y para eso generaron una alianza de orden 1 con el proveedor de energía de esas dos economías, que no es otra que la Federación Rusa. De ahí la vinculación más que amical que había entre Putin y Trump.
Pero claro, lo de Trump estaba en el mundo del comercio. La guerra era comercial. Y quizá la velocidad de avance del nuevo orden internacional no condecía con algunos sectores de esa propia clase dirigente. Entonces Estados Unidos decidió utilizar su músculo militar. Y para utilizar su músculo militar, nada mejor que los demócratas, porque cada vez que Estados Unidos participó en una gran guerra o utilizó su músculo militar, atrás estuvieron los demócratas. Gran error del progresismo argentino, pensar que Biden venía a reinstalar el viejo espacio globalizador y el viejo orden mundial. Muy errado. Biden en realidad viene a acelerar la instalación del nuevo orden internacional con el eje en China y en Alemania. Los dos que penetraron en su zona especial y que discutían con ellos y que pueden discutir con Estados Unidos desde la propia industria, desde el propio hecho manufacturero, cosa que Rusia de ninguna manera puede hacer, de ninguna manera puede hacer. Lo que Rusia puede discutir y se respetan mutuamente es el orden de disuasión nuclear. Pero la economía rusa de ninguna manera es competencia de la economía norteamericana y sí, naturalmente, la china y la alemana. Con este escenario es que lo que está aconteciendo en Ucrania es la instalación de los espacios de predicamento de cada uno de los dos ganadores de esta alianza de orden 1, que son la Federación Rusa y Estados Unidos. Lamentablemente, la clase política o la dirigencia ucraniana tuvo una comprensión errada del rol de este conflicto, que siempre que se pelean en territorio distinto. Cuando se pelean los norteamericanos y los rusos, no se pelean en su propio territorio, se pelean en un tercer territorio. No hubo comprensión del rol que cumplió Ucrania en esto y lo está pagando con mucho dolor el pueblo ucraniano y obviamente su infraestructura económica. Ahora, ¿este es el conflicto central? No, el conflicto central es con la República Popular China. Y usted habrá visto que hoy ya algunos diarios de alcance nacional de la Argentina empiezan a plantear la confrontación entre el Partido Comunista China y la OTAN. Bueno, pero la OTAN no es del Pacífico. Bueno, es un problema de diseño. Esta misma semana se firmó un pacto de defensa entre los británicos y los japoneses y hay una base estratégica para el diseño de esta confrontación que es Australia. Y ahí está el pacto del AUKUS, que es entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Claro, eso nos pega de lleno a nosotros porque la inclusión en este dispositivo de Inglaterra o de Gran Bretaña o del Reino Unido, como la quieran denominar, y que también comienza con el Brexit, y por eso se van del mercado como de la Unión Europea, la irrupción de Gran Bretaña en este esquema global hace que tome preeminencia Malvinas como base militar, y es lo que estamos viendo los argentinos. Y lamentablemente una declaración muy poco afortunada del presidente chileno diciendo que tiene un acuerdo de mutua defensa con los británicos. ¿Mutua defensa de quién puede tener Chile en una alianza con los británicos que están usurpando nuestro territorio? Bueno, en este escenario, que es el escenario de la primera medianera en Europa y la segunda medianera en el mar de China, la Argentina tiene que comprender cuál va a ser el nuevo orden internacional y qué es lo que está en juego. Naturalmente que nadie se está planteando una aventura militar sobre China, sería imposible, pero sí se pueden plantear una asfixia sobre los dos vectores centrales de la economía china, que son la necesidad que tiene de energía, y esto de importar energía, y su principal abastecedor es la Federación Rusa, y la importación de alimentos, donde uno de los principales proveedores de alimentos de China es la Argentina.
Y no va a ser la primera vez que los norteamericanos utilizan esa herramienta. Yo no lo estoy juzgando ni bien ni mal, digo, es entender la política internacional desde los intereses de cada país. Y esto que algunos analistas se la pasaron diciendo de que Estados Unidos iba a perder la hegemonía, no es que los norteamericanos no lo leyeron. Lo leyeron y actuaron en consecuencia. Y entonces van a frenar el despliegue chino. Lo frenan con la energía y lo frenan con los alimentos. Y podría ser la segunda vez que utilizan el embargo alimenticio a un país. Ya lo utilizaron en la década del 80 con la Unión Soviética. En este caso, en aquel momento, el gobierno argentino, la dictadura de Videla y conducida económicamente por Martínez de Oz, no se sumó a ese embargo. No se sumó a ese embargo, a pesar de que había sido dictado por los Estados Unidos. Bueno, en este caso, si Argentina tomara la misma decisión de no sumarse, hay un problema, porque ya ahora Malvinas es una importante base militar. Y bueno, acá empieza el músculo militar a tomar decisiones y también en la logística. Y esto tiene mucho que ver. Por lo tanto, la posibilidad de Argentina de no sumarse a ese pretendido embargo, si esto pasa por ahí, sería prácticamente imposible. Y hasta sería imposible que vinieran barcos a cargar los cereales necesarios para transportarlos hasta los puertos chinos. Mire, esto obviamente impacta en la zona núcleo de la pampa húmeda y cómo esto se ordenaría la producción, que es básicamente maíz y soja, pero también impacta en el mundo de la ganadería y en otras producciones que la Argentina coloca en menores niveles en China, pero que las coloca. Este mundo, yo no tengo ninguna duda que es el mundo que surge. Y me alegra la pregunta porque nos permite en la arena pública empezar a debatir estas situaciones donde el gobierno está lejos de plantearlo. El gobierno de Alberto Fernández está en otra dirección. Y una incorrecta inserción internacional de la Argentina no solo impactaría en el espacio económico, porque no hay ninguna duda que parte de nuestras exportaciones y una parte muy importante tiene que ver con el complejo agroexportador vinculado a la zona núcleo de la pampa húmeda, sino que también podría tener implicancias geopolíticas en el propio territorio, en este espacio de parte de la política chilena, diciendo que hay que rediscutir la Patagonia, porque cuando la discutieron con Argentina, ellos estaban distraídos en un conflicto con el Perú, que es la guerra del Pacífico ya en el fin del siglo XIX. Mire, me parece que la correcta inserción de la Argentina arranca por realizar un correcto diagnóstico de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, este es el aporte que estamos haciendo al debate público desde principios y valores, diciéndole al pueblo argentino, miren, que el espacio de la globalización se terminó, viene un nuevo orden internacional, tiene dos claros ganadores, que son la Federación Rusa y los Estados Unidos, que hoy están discutiendo por dónde va a pasar la medianera en Europa, como después Estados Unidos va a discutir la medianera con el auxilio de los ingleses, que va a pasar por el mar de China. Discutamos seriamente el rol de China en el mundo y si esto que estamos transmitiendo, los acontecimientos a futuro van diciendo que por ahí van a transcurrir, reordenemos nuestra economía y nuestras relaciones en función donde los espacios de discusión vuelven a ser los espacios nacionales. Y nosotros también tenemos mucho para aportar, porque los europeos, cuando discuten desde lo nacional, se han equivocado. En cambio, cuando Hispanoamérica discute desde lo nacional, no nos hemos equivocado. Y por eso la doctrina peronista es un buen aporte para este nacionalismo de inclusión que le estamos diciendo al mundo. Sí. Justamente, una pregunta que surge a raíz de este nuevo escenario internacional y el rol que Argentina podría llegar a cumplir es: ¿qué países ve usted como posibles aliados
o complementarios a esta idea de desarrollo nacional, ¿no? Siempre desde la base económica y socialmente sustentable. Mire, no, es la vieja gesta sanmartiniana. Obviamente es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. La vieja gesta hispanoamericana, con la posibilidad de expansión, Dios lo permita, hacia México. Un México que, desde el espacio americano, no por su cultura, no por su... y en sus vinculaciones económicas. Pero se pueden recuperar desde el río Bravo hasta Ushuaia. Me parece que ese es el eje natural. Otro eje me parece que es el costado. Guillermo, siempre pensando en una Argentina industrial. Desde ya. Bien, Guillermo, ¿qué ejes se deberían priorizar con respecto a esta idea del desarrollo nacional, ¿no? La educación, la tecnología, la producción, el comercio. Nacionalmente, ¿cómo eso se armoniza? Es decir, ¿qué tipo de alianzas políticas son necesarias para lograr que nuestro país se enfoque en el objetivo que usted describió? Por ejemplo, ¿qué rol cumplirían los sindicatos? ¿Qué papel los empresarios, los sectores trabajadores no sindicalizados, los desocupados, la clase media? ¿Cómo se armoniza políticamente? Mire, naturalmente en esa gesta sanmartiniana y en esa integración hispanoamericana, la Argentina tiene un destino industrial. Es el que la tiene por tradición. Uno está pensando el eje energético en Venezuela, el eje industrial en Argentina y obviamente en los países que se incorporan, la vinculación y el nexo logístico y la importancia. Pero el destino industrial por tradición y por mercado es el argentino, obviamente entendiendo las especificidades y particulares de cada una de las regiones. Fíjense que estamos hablando de Hispanoamérica y no necesariamente eso contiene a la hermana República del Brasil, pero ahí hay que reconocer que con Brasil tenemos una economía competitiva y solo podrían ser economías complementarias si Brasil se dedica a la industria y Argentina se dedica a lo agroindustrial, a los alimentos, a la industrialización de los alimentos, que fue como fue concebido el Mercosur. Y por eso no avanza, porque la consolidación, al avance del Mercosur implica finalmente olvidarse del destino industrial argentino. Ahora, el destino industrial argentino necesita de poner en valor sus dos vectores competitivos, que son los alimentos y la energía. Para poner en la energía no hay otra alternativa que hacer costos. Es necesario que el precio de los combustibles no esté en paridad de importación, como los petroleros, sino que estén en función de los costos de explotación y explotación, como fue durante la década ganada. Por eso usted tenía el litro de gasoil a 60 centavos de dólar, el dólar de exportación. Total. Esto tiene un impacto enorme en la logística y en la ganancia de productividad. Es simplemente volver a hacer costos y con una ganancia justa y razonable para todos los que intervienen en la producción y comercialización del combustible, y que obviamente después impacta también en las tarifas de la energía eléctrica, porque finalmente uno cuando habla de la matriz energética, hable de electrones, electricidad, o hable de moléculas en el combustible derivado del proceso fósil, mire, la verdad que no hay mucha diferencia. Finalmente el generador es la máquina que transforma las moléculas en electrones, y esto, cuando uno habla de la exploración y explotación de la energía fósil, está hablando finalmente de toda la matriz energética argentina. Y el tema de los alimentos es muy importante, porque es lo que garantiza un alto poder adquisitivo de los ingresos populares y un sólido mercado interno.
Lo contrario de esto fue lo que le pasó a Macri. Macri aumentó enormemente el precio de la comida, prácticamente la duplicó cuando devaluó y sacó las retenciones, e inmediatamente se le cayó como un piano al mercado interno. Porque algo que no puede dejar de comprar un asalariado, un trabajador o un jubilado, cuando hablamos de los ingresos populares, es la comida. Pero si después que comprar la comida no te queda nada, tenemos un lío bárbaro. Entonces, el precio de la comida, de los alimentos básicos, es un vector de competitividad de la Argentina. Teniendo mercado interno y teniendo energía abundante y razonablemente barata, adecuada a los costos, se recupera la rentabilidad empresaria. Recuperar la rentabilidad empresaria y tener mercado interno, lo que tenés que hacer es generar la ecuación lógica de la producción exportable que te garantice el equilibrio del sector externo. Y ahí es donde viene la correcta inserción internacional de la Argentina en el espacio hispanoamericano. Creo que este es un modelo posible, razonable, dado los recursos humanos que tiene la Argentina, y que naturalmente una Argentina industrial tiende a descender enormemente la tasa de desocupación, y con ello tiene que descender la pobreza y la indigencia. Es impensable pensar que alguien que trabaje es pobre, ¿no? Esto es tan justa distribución del ingreso. Lo que Lo que uno puede pretender es que el hombre que trabaje no sea pobre. Para eso estaba el salario mínimo vital y móvil, que lo que permitía era que cualquiera que trabajara y ganara el mínimo ya no fuera pobre. Bueno, a esa elemental situación de piso tenemos que volver. Guillermo, otra consulta. Recién hablábamos del Mercosur. Estuvimos haciendo con Javier en la previa una lectura de los discursos de Néstor Kirchner, sobre todo en la Cumbre de las Américas y en la apertura también del Mercosur en Uruguay, que fue al año siguiente, con una lectura muy interesante de Néstor acerca del rol que cada país debía cumplir en el Mercosur. La pregunta, concretamente, si usted tuvo oportunidad de debatir con Néstor Kirchner esta cuestión de la Argentina inserta en el mundo, y puntualmente si cree que fue correcta la decisión de fortalecer el Mercosur. Mire, lo que pasa es que estábamos en el mundo global, y para confrontar con el mundo uno tiene que ser Perón. Y la verdad que nosotros, viniendo de la crisis que veníamos, tratamos de administrar desde el interés nacional en el contexto que vivíamos. Trump recién llegó en el 17, entonces usted me está hablando del 2003 al 2007, y faltaban 10 años para que Trump destruyera el orden global. Entonces, este análisis que yo estoy haciendo hoy es posterior a Trump, posterior a la pérdida de hegemonía del consenso de Washington. Pero cuando a nosotros nos tocó hacer la década ganada, era en ese mundo global. Entonces, ese mundo global tipificaba las conductas también. Ahora el mundo es muchísimo más favorable. Imagínense lo sencillo que hubiese sido para mí administrar el comercio exterior si en vez de tener a Obama lo tenía Trump. Totalmente. Porque finalmente Trump no hizo otra cosa que copiar lo que hicimos nosotros, ¿no? Administrar el comercio. Bueno, entonces, ahora, uno cuando hace los análisis 2003-2007, lo tiene que hacer en ese mundo, en plena hegemonía de la globalización. ¿Está bien? Donde los socialdemócratas y los neoliberales, que habían conformado el consenso de Washington, reinaban en el mundo. ¿Está bien? Y los chinos iban por el mundo haciendo bajar el salario medio. Porque donde llega China, baja el salario medio, ¿eh? No es que sube, baja el salario medio. Ya. Ahora hay otro mundo. Y un mundo se está pergeñando un mundo decididamente favorable al pensamiento nacional. Por eso digo, mire, lo fácil que hubiese sido para nosotros gobernar la Argentina con Trump del otro lado y no con Obama. Pero, Guillermo, más allá de ese mundo que se imponía y que era un mundo de bloques regionales, de formar relaciones comerciales de manera distinta a lo que usted está planteando, concretamente nosotros apuntábamos a esa relación entre economía o economistas y el político. ¿Cómo se da ese diálogo?
Kirchner habrá tenido a lo mejor alguna visión de que integrándose al Mercosur colaboraba con las líneas directrices que se había planteado, ¿no? Mire, discutíamos en el margen con los brasileros. Discutíamos en el margen. Las discusiones fueron muy duras. Usted no se olvide que hubo misiones de primer orden yendo a Brasil a discutir el tema de la balanza comercial favorable para Brasil y que para nosotros era una incordia. Y estaban algunas voces muy menores, entre ellas la de Lula, diciendo, bueno, dejen que Argentina vuelva a ser un país industrial, total, si se desarrolla, pero en la realidad eso no se verificaba en la política. Por eso los conflictos comerciales que tuvimos con Brasil. Cada vez que nosotros planteábamos un tema de desarrollo autónomo de algunos vectores industriales, venían algunos problemas. Y fueron públicas las circunstancias. Ahora, Brasil anclado en el proceso de globalización, porque ese Brasil inserto en el proceso de globalización le resultó razonablemente favorable, no para la Argentina, pero sí para Brasil. Fundamentalmente porque la distribución del ingreso no es un tema en Brasil. Entonces ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Nosotros buscamos una sociedad con justicia distributiva y los brasileros ni siquiera en el gobierno de Lula se lo plantean. Entonces esa disparidad de concepción hace que sea muy difícil. Y bueno, por eso no avanza. Ahora, los discursos estaban en el marco de un mundo global. A nadie se le ocurría pensar, en esos momentos, salvo algunos grupos muy reducidos del peronismo, que se iba a terminar la globalización. Alberto Fernández es producto del pensamiento globalizador. Cuando él dice, tengo una cabeza europea, ¿a qué se refiere? A esto. Cuando él dice, soy socialdemócrata, ¿a qué se refiere? A esto. Se refiere exactamente a este mundo global surgido de los consensos de Washington. Bueno, estos son los debates y las decisiones que se toman en el contexto, cómo vos defendés el interés nacional en un contexto que no te era favorable. Guillermo, y el intento de abrir mercado, por ejemplo, yendo hacia Angola, ¿estuvo enmarcado en esta búsqueda de abrir nuevos campos para Argentina? Sí, claro, porque ya empezábamos a tener el problema de la restricción externa. Y con este problema de la restricción externa teníamos que buscar nuevos mercados. Bueno, ahí estamos. Me dio mucha gracia porque ayer un compañero se comió un bonobón de una empresa muy conocida fabricado en Angola, ¿no? O sea, claro. Bueno, es muy interesante lo que pasó, porque si bien los medios terminaron diciendo otra cosa, la realidad es que las empresas argentinas se instalaron en Angola. Bueno, esta es una explicación, ¿no? Un bonobón producido en Angola, muy interesante. O sea que dio resultados. Esa maniobra fue correcta. Esa maniobra fue correcta. Ahora, era en un mundo global y gracias a Dios ese mundo se terminó. Lamentablemente con mucho sufrimiento para algún pueblo, en este caso el ucraniano. Pero la realidad es que ese mundo se terminó, ese mundo tan injusto para nuestro pueblo. Es obvio que hicimos también, cuando de alguna manera se planteaba el ALCA como un avance de ese espacio de integración americana, pudimos, con Kirchner a la cabeza, decir, mire, vamos a lentificar ese proceso. Pero mucho más allá no se podía hacer, ¿se entiende? Mucho más allá no se podía ir. El mundo era el que era. Y es posible tiene que manejar en ese mundo. Usted imagínese que los defensores de ese mundo global son los chinos. Los principales defensores eran los chinos. Y siguen siendo. Finalmente, durante la administración Trump, lo que iban a Davos eran los chinos, ¿no? A defender la globalización. El presidente chino, el presidente del Partido Comunista Chino, fue a Davos a decir, nosotros garantizamos la globalización. No hace más de 3 años atrás.
¿Y es posible pensar hoy, Guillermo, sin caer en el progresismo ni en el neoliberalismo, que son las principales vertientes del mundo globalizador en el plano teórico? Por eso el peronismo confronta con ello. Claro, exactamente. La La por pregunta eso, es lamentablemente, por primera vez las políticas centristas tuvieron éxito con Alberto Fernández, un hombre confeso socialdemócrata, presidente con los votos de nuestra causa. Bueno, este es un desorden que se nos hace muy difícil resolver. Nosotros hemos armado nuestra herramienta electoral, pero está claro que es un discurso. Del otro lado, cuando usted sale y pregunta a los sectores populares y a los sectores humildes de nuestra patria, aunque las políticas no sean peronistas, el sayo se lo está cargando el peronismo. ¿Sabes? Bueno, es la primera vez que tuvieron éxito. Entraron en el núcleo duro y esto es la responsabilidad de Cristina, que eligió un socialdemócrata para conducir los destinos de la patria y ella sabía que era socialdemócrata. Bueno, en este lío estamos. Por último, Guillermo, quisiéramos preguntarle acerca de la experiencia de gestión en lo que usted llama la década ganada. La pregunta es inevitable, ya que su caso no es el de un simple intelectual que solo diseñó políticas, sino que usted además fue funcionario, es decir, las ha implementado. En su libro En defensa del modelo nos cuenta que se tomaron decisiones en torno a las comunicaciones y a la administración del comercio interior y exterior, entre otras. Dicho esto, y habiendo pasado, de acuerdo a nuestra visión, el prudente lapso histórico para evaluarlas, nos gustaría que nos comente qué decisiones estratégicas fueron acertadas y cuáles le parece que no fueron demasiado correctas o no se llevaron adelante. La verdad que para decir cuáles fueron las que no fueron acertadas está la oposición. A mí me parece que ARSAT fue una correcta decisión, los satélites ahí están, y eso lo empezamos a hacer en el 2003, y me parece que la administración del comercio es obvio que fue acertado. Imagínense que después la hizo Trump, y hoy la va a hacer el mundo. Bueno, así que imagínense que de los dos temas que usted dijo, los dos fueron grandes aciertos, pero grandes aciertos. Guillermo, y por ejemplo el tema de las centrales nucleares que han quedado sin hacer, ¿le parece que esto a lo mejor debería continuar? El tema de la energía. La Argentina necesita muchas centrales nucleares. El tema es con quién vas a hacer los acuerdos marcos para realizarlas. Yo creo que es un error hacerlo con los chinos, si van a ser los grandes perdedores del nuevo orden internacional. Centrales nucleares no es lo que necesita. No hay duda. No hay duda. El tema es cuáles son los diseños tecnológicos que están en relación con tu inserción internacional. Ese es el debate, no las centrales en sí. Yo creo que el hecho de que la Argentina tenga centrales nucleares no está en discusión. Más allá de algún vector, el de los residuos, el ecológico, bueno, resuelto esos temas y ese debate, como con la minería, el tema es con quién haces las alianzas estratégicas al tener la energía nuclear. Y con mayor grado de autonomía, naturalmente, ¿no? ¿Y el rol, por ejemplo, de YPF en todo esto? ¿El rol de qué? No te escucho, porque estás con manos libres, dicho. YPF. Bueno, mire, lo que uno necesita es el combustible abundante y barato en términos internacionales. Yo soy muy crítico de la gestión de Galucho, porque desde que llegó Galucho lo único que hizo fue dolarizar las tarifas. Y la verdad que entonces yo le digo, mire, para nosotros YPF es una empresa central. Tan central es que yo las acciones se las daría al confederal de la CGT.
porque son los trabajadores organizados los que defienden los intereses permanentes de la patria. Y seguro que los trabajadores organizados no elegían a Galucho, porque en cuanto Galucho presentaba el plan de negocio y decía que iba a aumentar los combustibles, todos los gremios industriales le hubiesen dicho que no, porque saben que con la energía cara no hay manera de que la Argentina sea competitiva. Pero él fue Galucho. Bueno, este es el problema de cuando las decisiones se toman aisladamente, sin un marco conceptual, y vaya a saber a veces guiados por qué intereses. Bueno, la última pregunta tiene que ver con... que me decís la última, ¿eh? Es que es un placer para nosotros desde el interior del país contar con sus palabras. No es habitual que nos reciban, entonces está bueno terminar de esta manera con su propuesta, que hemos escuchado muchas veces, de la renta extraordinaria a los dueños de la tierra. Siempre hemos debatido con Javier si esta es una decisión estratégica o táctica, y por eso le dejamos el camino para que usted pueda responder y le prometemos que es la última. Mire, nosotros tenemos que tener los recursos para honrar los compromisos externos, y esto sale únicamente de los derechos de exportación. En tanto y en cuanto se le pueda bajar los costos a los productores. Y la manera de bajar los costos a los productores es que se haga una ley de arrendamientos rurales. Hecha esa ley de arrendamientos rurales que bajan ostensiblemente los costos de alquiler de la tierra, no puede ser que el dueño de la tierra se lleve 40, 50 quintales por hectárea, perdón, el 40 o el 50% de la producción, en algunos casos son 18 quintales, 20 quintales, de acuerdo al rendimiento. Bueno, puesto el alquiler de la tierra en una ecuación lógica a nivel internacional y bajado los costos del productor, perfectamente se pueden aumentar los derechos de exportación, de donde sacar los recursos para honrar nuestros compromisos, porque las deudas hay que pagarlas. Ante ese esfuerzo de los propietarios de la tierra, que son los que hoy tienen que hacer el esfuerzo, la sociedad rural argentina, yo creo que también es justo darle un bono compensador entre lo que hoy se estarían llevando de alquiler y lo que se van a llevar mañana, que es mucho menos. A 25, 30 años, con mercado secundario, en moneda dura y con una tasa de interés internacional. Sobre eso es que tenemos que discutir, porque a su vez nos permite no solo honrar los compromisos, sino bajar violentamente el precio de la comida, de los alimentos básicos. Y ahí entonces volvemos a lo que dije antes del mercado interno, el vigor que puede tener el mercado interno cuando tu salario, después de comprar los alimentos, te rinde para comprar otras cosas, que es básicamente eso. Este es el momento en que los propietarios de la tierra hagan un esfuerzo, y solo los propietarios de la tierra, no se lo podemos pedir a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores. Ellos se hicieron múltiples esfuerzos. Y ahora no hay de dónde. No hay, a los jubilados no les sacan $1 más. Bueno, este es un debate. Cuando aparezca otra propuesta de cómo honrar los compromisos de la deuda sin castigar al pueblo, la podemos discutir, pero me parece que hoy esta es la única propuesta para honrar los compromisos sin castigar a los sectores populares. Bueno, Guillermo, hemos estado hablando más o menos por más de 40 minutos, así que a modo de cierre, y no sin antes agradecerle en nombre del programa Rancho Aparte y la FM 107.7 Radio San José de la ciudad de Rincón, Santa Fe, le dejamos las últimas palabras. Simplemente, ¿qué le diría a los argentinos que sueñan con la celeste y blanca flameando en lo alto? Mire, yo le digo que solo un pueblo maravilloso como el argentino pudo hacer una doctrina de inclusión y extraordinaria, y fundamentalmente una doctrina de amor y paz como la peronista. Lamentablemente hemos sido intrusados por los socialdemócratas, se han apoderado de nuestro partido justicialista, por lo tanto hemos hecho esta herramienta electoral que es el partido Principios y Valores, para que defienda los colores del peronismo. Nosotros vamos a estar en la próxima contienda electoral levantando las banderas del peronismo, y convocamos al pueblo argentino a que no se deje confundir por este gobierno globalista, socialdemócrata, que tan alejado está de nuestra doctrina.
Va a haber una propuesta doctrinaria en la arena electoral y le pedimos que en homenaje a todos nuestros mayores, que muchos de ellos dieron la vida por la causa, hagamos el último esfuerzo. Y muchas gracias por tu tiempo. Chao, Guillermo. Muchas gracias. Pablo Bolsico y Javier Maidana los saludan. Un abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo fuerte. You took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right. Yeah, the neighborhood watched over